Y volvemos a compartir la pantalla. Ok, entonces, bueno, este es el problema 2 del ejercicio de la tarea 1. Entonces, el último párrafo de la tarea, lo que dice es, después de un tiempo en la sede de Maracaibo, deciden subdividirse en 7 departamentos, cada uno con 30 empleados más el dígito menos significativo de su cédula, para lo cual se pide a los administradores de red segmentar la LAN y separar el tráfico de datos a nivel IP, pero manteniendo las direcciones asignadas inicialmente a los hosts de la manera más económica posible. Entonces, el problema dice, bueno, prepare el plan inicial. Entonces, bueno, aquí tenemos la topología inicial, tenemos los valores iniciales de máquinas y la cantidad de direcciones IP que requerimos, y simplemente hacemos la segmentación de la red. ¿Ok? No voy a entrar en cómo se hace porque esto, en todos los ejercicios que he visto hasta ahora, esto ustedes lo saben hacer muy bien. Hacer subnetting, lo saben hacer muy bien. Entonces, voy simplemente a explicarlo, simplemente, de acuerdo a la cantidad de hosts que hay, pues bueno, se van a tomar 3 bits para la cantidad, para subdividir el rango 192.168.0.0, ¿ok? Que es el que utilizó esta persona. Es obvio que vamos a utilizar direcciones privadas, entonces podríamos haber elegido este o cualquiera de los otros dos que hay. La persona que hizo el ejercicio escogió este. Hay 3 bits que son los que van a definir dos que definen las subredes, a ver, y X son los bits de host para todos los casos. Entonces empieza la 00, se la va a asignar a Caracas Centro, la 01 a Puerto Ordaz, la 10, le quedan 2 grupos, la 10 y el 11, ¿ok? Es decir, tenemos 192.168.00/23, 192.168.20/23, 40/23 y 60/23. De todas maneras, como tenemos una sede que tiene 100, pues simplemente utiliza la 40 y la divide en 2 grupos, que son 512, el /23 son 512, lo divide en 2 grupos de 100, perdón, 2 grupos, subdivide en 2 grupos de 256 cada una, porque una tiene 100, entonces, bueno, podría utilizar para hacer una asignación efectiva, entonces lo divide de esa forma, y después asigna un grupo Maracaibo y el que queda lo subdivide, porque es más pequeño, a Caracas Sureste. Y en rigor, tal como está indicado, es como tienen que quedar la red. ¿Okay? Creo que tenía más de 128, 127. Maracaibo tenía 190, perdón. Con 256 le daba, por eso tiene la /24. Entonces, bueno, simplemente esta tabla muestra cómo quedan las direcciones de red, muestra la dirección de red con su máscara respectiva. Esta es la expresión corta de la máscara repetitiva, y aquí se muestra cuál sería la dirección de broadcast. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí, lo único que le faltaría, porque si falta algo, es lo siguiente. En este esquema que está aquí, cada una de estas líneas es un enlace. Por lo tanto, aquí faltarían 1, 2, 3, 4 enlaces. ¿Por qué? Porque esos enlaces sí necesitan direcciones privadas. Entonces, debería haber dividido el rango que sigue de forma tal que permitiera colocar los enlaces. Eso no lo hizo esta persona. ¿Okay? Simplemente deberíamos tomar el rango 192.168.5.128/25 y subdividirlo en algún número que nos dé por lo menos 3 direcciones de red. ¿Okay? ¿Qué ocurre? El planteamiento B, o sea, el siguiente ocurre una vez, o sea, que yo instalo todo esto. Entonces, al tiempo puede ser 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, X. Resulta que la ciudad de Maracaibo se amplía, siguiendo una regla. Para este ejercicio, a la persona le tocó 7 departamentos, 31 hosts, 64 IP. 31 hosts. 31 hosts le da que es un /64, le supongo. Necesita /64 porque
31 más la dirección de red más la dirección de broadcast da 33. Y entonces nosotros con 32 no hacemos nada. Con 32 host, que sería el rango de 5 bits, necesita un rango de 64. Como esta dirección, la que tiene originalmente es Maracaibo, ¿okay? Yo puedo llegar a Maracaibo y subdividirlo en los rangos que necesito. Pero ¿qué ocurre? Yo en Maracaibo tengo solo 256. 256 me da solamente 4 rangos posibles, que son los primeros 4. Entonces, en general, la mayoría de la gente siguió para abajo, así corridito. Fíjense que ella tiene aquí departamento, una columna, esta persona. Sigue corridito y entonces simplemente asignan y ya, así resolvieron el problema. Y eso está bien. ¿Por qué? Porque en la primera tabla, si ustedes observan, Caracas Sudeste tiene direcciones IP que van de la 5.0 a la 127. Entonces quiere decir que cuando yo hago esta subdivisión, si voy a subdividir, este rango que está ocupado, no le puedo pasar por encima. Es más, visto que esto pasó, esta subdivisión es después de varios años, no se puede deshacer. Ustedes no pueden llegar al subnetting que había en Maracaibo y lanzarlo a la basura. O sea, sí puede, perdón, en Maracaibo pueden subsegmentar en 4 lo que había. Sí, porque es una organización mejor. Pero estas direcciones pertenecían a la sede de Caracas. Entonces, ustedes no pueden pasarle por encima a Caracas y ver qué hacen. Porque ustedes no saben si en Caracas Sudeste estaban los que deciden, los que pagan, o gente importante, no saben si están servidores, no saben. Entonces, lo que se hace es lo que hizo esta muchacha. Ella dividió, ella identificó los rangos que habían sido utilizados y detectó unos que estaban libres y después siguió con la 6.0. Y eso es realmente lo que hay que hacer. Podía haber hecho simplificarse y decir, bueno, no voy a seguir con la 5, sino voy a arrancar con el rango 6 que no existe. Y entonces también generar aquí las 3 o las 4 subredes que hacen falta para completar las 7 que le pide el problema. Entonces, en general, esta era la forma como había que resolver el esquema. Lo que era el direccionamiento. No había que pasar por encima a lo que estaba. Todo el mundo siguió haciendo las subdivisiones y simplemente dijeron, no, todas estas son de Maracaibo y Caracas Sureste. Hubo gente que se olvidó que Caracas Sureste tenía 5.0 y simplemente había repetición de direcciones en la red. Recuerden que las direcciones son identificaciones únicas de máquina o de host. No puede haber 2 máquinas con la misma dirección IP. ¿Ok? Eso es relativo porque en principio cuando uso direcciones privadas, visto que las direcciones privadas no las llevo de un lado para otro, pues en principio pudiera hacerlo. ¿Ok? Y lo que pasa es que entonces tengo que disgregarlo en públicas. En este caso, no se puede disgregar porque imagínense que yo repitiera el plan de numeraciones de Caracas Centro, que necesita 512, lo repitiera en Puerto Ordaz. ¿Ok? Que en rigor podría hacerlo. Pero ¿qué ocurre? Si lo repito, ¿cómo sabe el router de Caracas Centro que cuando empieza a hacer a revisar la IP que recibe de quién es, cómo sabe? Él siempre va a seguir la tabla. Ahora vamos a hablar de las tablas que funcionan. Pero primero va a revisar las de él y si esa dirección, aunque vaya para Puerto Ordaz, está asignada ahí, pues bueno, simplemente todo eso le va a llegar a la máquina que está identificada con el mismo número. Y eso no puede ser. Entonces, en este caso particular, las direcciones tenían que ser todas distintas. Si esas conexiones hubieran sido a través de una nube de Internet, ¿qué es lo que diferencia los planes? Pues son las direcciones IP públicas. Entonces, yo tendría que haber hecho la tabla de enrutamiento del router con IP públicas, de manera de garantizar de que si yo recibo un mensaje que para la 192.168.515, yo pueda saber por la dirección IP pública, yo sé si eso va a otra sede o no. ¿Por qué en ese caso veo las IP públicas? Porque obviamente el router, el direccionamiento de la empresa
va a ir por la red pública. Entonces la red, los distintas sedes tienen IPs públicas distintas. Si yo construyo esta red privada, todo lo manejo yo en esta red privada, no puedo repetir los planes de numeración. O sea, todas las máquinas tienen que estar identificadas en forma distinta. O sea, yo no puedo repetir donde no puedo discriminar. ¿Ok? Porque las direcciones son exactamente eso, son ubicaciones únicas y exclusivas. Recuérdense filosóficamente que el Internet es una red global, donde todas las IP públicas lo que hacen es que identifican máquinas que están conectadas a esa red. ¿Ok? Y tiene que ser una dirección única, porque no puede haber dos direcciones iguales, porque si no, ¿cómo sabe un paquete a quién le manda o no un mensaje relativo? ¿Ok? Entonces, bueno, aquí simplemente tenemos la persona que lo hizo al final, se dio cuenta que le hacía falta los enlaces, entonces en vez de tomar los enlaces, visto que esta red era pública y estos enlaces llevan direcciones privadas, pues bueno, simplemente tomó otro rango privado y lo asignó. Lo hizo, asignó, se simplificó la vida. En vez de segmentar el rango que seguía, pues simplemente segmentó otro IP y lo resolvió. Ahí el único comentario sería, no es muy eficiente, porque si estamos usando el rango 192.168.0.0, bueno, deberíamos haber seguido en la misma tónica, pero tampoco está mal, sería una discusión de si es más eficiente así o no, si estamos trabajando con direcciones privadas que al final no van a salir de la red. ¿Ok? Entonces, digamos que esto no tiene ningún inconveniente. Y aquí comienzan las tablas de enrutamiento. ¿Qué problema tiene esta tabla de enrutamiento? Esta tabla de enrutamiento, a ver si ustedes ven cuál es el problema. Tengo 4 columnas. Una es la dirección de destino, otra es la máscara que le voy a aplicar, otra es el gateway. El gateway es cuál es el siguiente paso del paquete. O sea, si ese paquete no es para mí, ¿a quién se lo mando? Y por último, la interfaz. ¿Qué ocurre? No sé si voy a cambiar un momento. Voy a dejar de compartir y voy a cambiar compartir con el pizarrón. Cuando yo les dibujo una sede, o nosotros hablamos de una sede o de un router, ok, vamos a ponerle esto router para que sepan que hablamos de... un router, ¿qué es lo o sea, yo no lo pongo porque supongo que ustedes lo saben, pero digamos, los routers que estamos usando en los ejercicios en ese ejercicio tiene al menos 3 conexiones. ¿Cuáles son esas conexiones? Una conexión es obvio la que va a la red interna, que sería donde están los hosts, los famosos hosts que siempre estamos subdividiendo. Tiene una interfase, ¿ok? Para conectarnos. Si yo, por ejemplo, planteé el dibujo de esta forma. Observe que hay 2 líneas que entran a cada círculo. Entonces, yo tengo que suponer que aquí hay la interfaz I1. Aquí va a haber otra que la voy a llamar I3. Me van a decir, pero el profe, ¿por qué lo llama? Podría haberla llamado I2, pues, pero bueno. Y otra, que vamos a poner aquí, que es I3. Estas interfaces son las que conectan al router con las distintas redes. Cada una de estas interfaces necesita una dirección IP. ¿Qué ocurre? Y nosotros siempre hacemos los subredes del host de la red interna, pero esta interfaz I2, para que se conecte con los hosts que están ahí, requieren
una dirección IP. Es decir, si yo les pusiera un problema donde les dijera que hay 254 hosts o 253 y ustedes, a juro, y ustedes dicen, ah, bueno, 253 más 2, 255, me sigue un 12, me sirve un barra 24, pero no se acuerdan de la dirección IP de la interfase, entonces, el problema está malo. ¿Por qué? Porque en realidad necesito 512 para ese caso. Lo mismo ocurre aquí. Entonces, necesito unas direcciones IP para cada una de estas interfaces. Ahora, ¿cuál es la red de la cual yo debo tomar esta IP? Obviamente, este enlace me lleva a otro router. Me lleva a otro router que tiene aquí otra interfaz que se llama, que en este sitio se llama como queramos, como quiera el que está haciendo el problema. Pero fíjense que ambos, para comunicarse, deben tener direcciones de la misma red. Entonces, si este es el host, si aquí yo tengo el host de este señor, red interna, de este señor que está aquí, entonces, si yo coloco una dirección de esta red interna en esta interfaz, señores, ok, los de la red interna se pueden comunicar aquí, pero si las direcciones de este y uno que está aquí pertenecen a esta otra red, no hay forma que se comuniquen. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Entonces, nosotros generalmente lo que hacemos es que definimos que esto es una red, ok, y asignamos direcciones IP. Nosotros no hemos discutido en rigor cómo funciona ese enlace, pero, por ejemplo, si ese enlace fuera de fibra óptica es un rayo de luz, la luz es unidireccional. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si vamos a tener una comunicación bidireccional, necesito dos enlaces. Es decir, tendría que tener dos líneas, mi esquema, dos líneas, donde una va del router vamos a ponerle desde el router 1 al router 2 y otra va del router 2 al router 1 para que haya comunicación bidireccional entre ambos. En el caso de esta topología en que yo tengo 4 esquinas y tengo un solo cable, en realidad no me hace falta que sea bidireccional. ¿Por qué? Porque yo no puedo ir de la esquina superior izquierda a la esquina superior derecha, bajar a la esquina inferior derecha. O sea, un paquete puede recorrer todo este círculo en un sentido, en el sentido, por ejemplo, horario o en el sentido antihorario, y así tener comunicación. Eso es práctico, es impráctico, bueno, es una forma de enviarlos, y fíjense que solamente con 4 enlaces puedo hacerlo. Si lo hiciera bidireccional, cada tramo bidireccional tendría 8. Recuérdense que en telecomunicaciones los enlaces implican dinero. O sea, salvo que ustedes sean el operador o que ustedes pongan el enlace, con lo cual tienen que hacer la inversión en el enlace, pero después que lo tienen, lo amortizan en el tiempo. En realidad, 8 enlaces, si los tengo alquilados, pues es un monto fuerte. Entonces, 4 es mejor que 8, y si yo los puedo utilizar en forma direccional, en forma circular, bueno, los tengo mejor utilizados. ¿Ok? Siempre puede haber problemas, sí puede haber problemas, se pueden quedar incomunicados una sede, entonces bueno, le tocaría al personal de seguridad, de servicio en ese momento ver cómo resuelve ese problema. Recuérdense que nosotros en esta materia trabajamos siempre con direccionamiento estático, es decir, si yo voy a modificar eso, tengo que ir al sitio y cambiar la configuración en la máquina. Ustedes en Telemática 2 van a ver direccionamiento dinámico, y hay protocolos que hacen eso en forma automática. O sea que si se cae un enlace, automáticamente, si hay cómo hacerlo, el tráfico se enruta
y no habría problema o sea, no tendríamos problema de corte. Pero bueno, pero esa es otra, eso lo verán el semestre que viene. Entonces, nosotros lo que hacemos siempre es tratar de definir estos enlaces como redes distintas. Como redes distintas, de forma de poder resolver nuestro problema. Entonces, en realidad, esto que sería una sola red, en realidad eso hay que ver los hosts más los enlaces. Ajá, Solange. Profe, una pregunta, si yo por lo menos tengo, o sea, cuando yo tengo ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, una sede, que tiene que si una parte para cosas públicas y una para privada. Ajá, mi pregunta es, cuando yo estoy en ese router, yo tengo que ponerle como que a la interfaz, no me acuerdo ni siquiera el nombre si es la interfaz, pero como que a la salidita esa le tengo que poner como que si vas por Ethernet 0, estás yendo a la pública, y si estás yendo por, no sé, Ethernet 1, vas a la privada, o simplemente sí, sede no sé qué, y ya, sin importar, sí, que ahí tengo privadas y públicas y eso. Depende cómo esté la construcción de la sede, cómo es la estructura interna de la sede. Lo lógico sería que el router, o sea, tú puedes tener una salida que va a las direcciones, es más, mejor dicho, tú debes tener, si tienes público y privado, debes tener dos switches y por lo tanto dos interfaces de red. O sea, en este caso, si esta red interna son los hosts privados, bueno, esos tendrán una IP privada. Pero yo, si voy a tener direcciones públicas, pues debería tener aquí la red interna pública. Vamos a escribirlo también. O sea, sí pongo como que uno y uno, pues una privada y una pública. Sí. Ok. Lo que pasa es que, ¿qué ocurre? Entonces, ¿qué ocurre? Tú vas a decir, entonces los de la red pública no se conectan con la interna. No, tú tendrías que hacer en el router una tabla, tienes que considerar que cuando yo soy de la red pública y quiero comunicarme con los de la red interna, bueno, que esa dirección IP me las mande directamente a la red interna. O sea, es como si estuviera en otra red, sí. Y cuando los de la red interna quieran ir a la pública, pues también la dirección del router identifica que yo quiero comunicarme con una máquina que tiene una IP pública que está aquí, entonces simplemente la mando para acá. Aquí habrá otro router o habrá algún dispositivo o el mismo router que lo maneje. O sea, el problema de poner las interfaces en el router, digamos, desde el punto de vista de hardware, es considerar que las tenemos. Desde el punto de vista del router, ustedes deberían saber qué tráfico voy a intercambiar y elegir el router. ¿Qué ocurre? Hay distintos, los routers, o sea, el router, nosotros hablamos siempre cuando hablamos de el ancho de banda. El ancho de banda es un concepto inalámbrico, pero está mal utilizado. Nosotros deberíamos hablar con la velocidad de transmisión para el Internet. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo tengo 3 interfaces, o tengo 500 hosts, o tengo 1000 hosts, ¿el router es el mismo? No. Yo tengo que saber qué tráfico voy a cursar, y dependiendo de los hosts que voy a pegar, tengo que comprar un router cada vez más poderoso. O sea, un router que genere mucho más megabits por segundo, dependiendo de la cantidad de conexiones que tenga. Y a lo mejor, y entonces, eso es el valor por el cual, o sea, ese es uno de los criterios que nosotros debemos tener cuando vamos a comprar un router. Yo tengo que saber cuánta gente, o sea, qué velocidad de transmisión necesito, o como hablaríamos en el argot de nosotros, qué ancho de banda necesito. O sea, si yo voy a navegar por internet, a lo mejor, bueno, puedo calcular unos poquitos kilobits por segundo a las personas. Si esas personas van a ver una película y van a ver una película y se van a quedar pegados viendo videos largos, entonces tengo que calcular que el video es tantos megabits por segundo que va a estar pegado, y si son tantas personas que los van a estar, necesito tantos megabits, etcétera, etcétera, etcétera. De manera de que cuando yo sume todos los usuarios, la cantidad de megabits por segundo sea suficiente, sin que eso quiere decir que voy a tener que poner un super router que me va a costar el doble o el triple,
pero tengo que sacar unos cálculos más o menos de cuándo en hora pico son los megabits por segundo que voy a requerir. Fuera de hora pico, pues bueno, por supuesto el router va a quedar súper sobrado, pero en hora pico no. Entonces, la selección de los routers depende de la cantidad de interfaces y de la velocidad que yo necesito. ¿Ok? Eso me lo dice el fabricante. Porque al final la conexión entre las distintas interfaces que yo ponga conectadas al router es interna. Fíjense que en el modelo OSI, cuando nosotros ponemos que quiero comunicarme con otra red, ¿qué es lo que hacen las máquinas internas? Se comunican con el dispositivo router, llegan hasta la capa 3, en la capa 3 está la tabla de enrutamiento, él decide por dónde lo va a mandar y lo envía. Pero el tener que enviar todos los datos más las cabeceras, bueno, esos son megabits por segundo que hacen falta. Entonces, mientras más interfase y más interacción, necesito router más poderoso. Necesito más velocidad de transmisión. ¿Ok? Entonces, yo tengo que saber cuánto es al momento de comprarme el router. O sea, además que tengo que saber cuánto dinero tengo que saber cuál es la velocidad que necesito, porque si me quiero comprar el router más bravo que hay, por supuesto, a lo mejor no me lo puedo comprar. Entonces tengo que calibrar mis pretensiones de enrutamiento, dividir el tráfico también, es otra metodología, y de esa forma puedo ajustarme a los requerimientos del problema. Voy a cambiar. Ya, profe, otra pregunta. En verdad tengo varias y era con ese dibujo, pero bueno. Si yo, o sea, si yo esto es por el ejercicio anterior, pues, porque esta tarea tenía 2. ¿Cómo? No, todavía no hemos terminado de hablar de ese ejercicio. Falta la tabla. La tabla tiene un problema y hay que terminarla. No, yo sé, pero sabes que la tarea tenía como que 2 ejercicios, tipo el primero y el segundo. Entonces yo estoy preguntando por el primero. Porque, ¿sabes que a ver, teníamos así, como que teníamos una sede que tenía una parte de redes privadas y una de pública. Porque la de pública se iba a poder conectar a internet. Cuando yo conecte esas públicas a internet, ¿tengo que poner otro router más o lo conecto directamente al router 1? O sea, tengo que poner como que la nube de internet, un router que vaya con la red pública o simplemente conecto la nube de internet al router 1. Es que si tú supones que esto que está aquí, que estoy rayando ahora, es internet. Ajá. Pues nosotros decimos que estamos conectados a internet, estamos suponiendo de que hay aquí otra conexión que llega a un router que está aquí adentro. ¿Okay? Lo que pasa es que nosotros o sea, este es el router del operador, que es el gateway de este señor que está aquí. O sea, ¿qué hace el router? Supongamos que la red interna quiere ir a la UCAP, y la UCAP está en esta nube. Entonces, ¿qué pasa? Una máquina pone en su navegador que quiere ir a la UCAP. Eso llega aquí, y entonces él revisa. Oye, esta dirección que me están pidiendo es de la UCAP. ¿Estará en las redes públicas de aquí? No. ¿Está por aquí? No. ¿Está por aquí? No. Entonces, yo debo ver el default. Y entonces, ¿qué hago? Esta dirección que está aquí me la va a dar el operador de internet que yo tenga. ¿Ok? Entonces, yo lo que hago es que le mando a él, que es el siguiente salto, le mando, mira, este paquete no sé dónde es, pero es contigo. Entonces, se supone que cuando llegas aquí, este señor revisa en su tabla de enrutamiento por dónde es que va. No tiene por qué estar conectado ahí. Si él no sabe, él va a enganchar con otro y le va a mandar al siguiente que él tiene anotado y así sucesivamente hasta que alguno sabe dónde queda y termina de conectar. Esos saltos pueden ser cualquiera, ¿ok? No tienen por qué ser fijos. Simplemente él va de router a router y entonces esa máquina, cuando por fin hay camino, es que transmite. Ese proceso puede durar varios milisegundos o varios segundos. ¿Qué es lo que tú, cuando estás conectándote, cómo sabes que está pasando eso o que el momento para conectarte es malo? Bueno, porque si te conectas a las 3 de la mañana, resulta que tú lo haces y se conecta ahí mismo. Pero si te conectas a las 12 del mediodía, oye, tengo que esperar un rato hasta que el dichoso servidor de la UCAP me mande la foto esa de la página principal. Entonces, o tardas 10 segundos. Entonces, ¿la diferencia cuál es? La diferencia es que en una hora hay mucho tráfico y en otra no.
Inclusive puede pasar de que se caiga parte del tráfico y de forma transparente tu máquina pide reenvío y entonces, bueno, se ve todavía más lento. Eso pasa. ¿Ok? Lo que pasa es que nosotros, la construcción del Internet está hecha para que sea transparente, lo más transparente posible al usuario. Pero cuando tú ves un retraso, el retraso es un problema en la transmisión. O vas por un camino más largo, o cualquier cantidad de problemas que puedan ocurrir durante una transmisión en una red. O sea, recuérdense que nosotros los seres humanos somos dispositivos lentos. O sea, el término velocidad es relativo a nosotros. O sea, cuando el Internet se creó, lo que importaba era mandar un mensaje escrito. Hoy en día nosotros mandamos películas. Entonces, fíjense que hay una diferencia. ¿Ok? No es lo mismo. Las exigencias de velocidad, los requerimientos son distintos. Por ejemplo, la televisión a color, la televisión no es que ustedes ven la película así, sino que el televisor lo que hace es que tiene una serie de puntos que se barren de izquierda a derecha a una velocidad. Hay puntos verdes, puntos rojos y puntos azules. O sea, eso es lo que sale, puntos verdes, rojos, azules, verdes, rojos, azules. El ojo de nosotros los integra, es una integral, aunque no lo crean, y entonces que vemos los colores. Okay, hay señales de sincronismo. Ustedes cuando lleguen a radiodifusión lo van a ver, que eso es el último semestre. Pero es el ojo el que integra la imagen. No es que se lo mandan, no es que se manda una imagen, se mandan las líneas, línea a línea. Y nosotros somos los que integramos porque somos dispositivos lentos. Hoy en día, bueno, por eso es que a veces cuando ustedes usan una cámara vieja de video, se ve la televisión, se ve como con raya. Hoy en día los teléfonos que usamos son muy buenos y entonces a lo mejor si ustedes graban un video de una pantalla de televisión, a lo mejor bueno, no se ve tan mal, pues. Y no se ven las líneas, pero si ustedes pudieran grabar lento, verían las líneas de colores aparecen una al lado de otra y de forma tal de que el ojo integre y vea el color que se supone que está transmitiendo el que hizo la película. Okay. Hoy en día los sistemas esos sistemas, los sistemas para ajustar las cosas, pues bueno, la electrónica ha avanzado muchísimo. Cuando era manual, las cosas no se veían así. Yo les puedo contar una experiencia personal donde empezó la televisión a color en Venezuela. Mi papá compró un televisor de los primeros, entonces lo único que transmitían por televisión a color, lo único, era que los días domingos transmitían los juegos de béisbol de Estados Unidos y lo transmitían en colores. Esa era la única prueba, solamente eran 3 horas lo que duraba el juego, ¿no? Y yo me acuerdo que un día para ver, bueno, por lo menos para que usar el color, aunque sea para verlo, porque en principio el color todavía oficialmente estaba prohibido. Entonces, pero solamente se veía esa prueba, o de vez en cuando los daban algo, pero era muy difícil verlo. Entonces, yo estaba viendo el partido y entonces digo, oye, la grama se ve rara. Entonces le estaba dando el color verde, este verde no se ve así, este verde está rara, esta grama. En eso el narrador dice, sí, porque la grama es artificial, la grama artificial del estadio. Entonces, claro, la grama artificial en esa época también, y les estoy hablando de hace por lo menos 40, 50 años, la grama artificial no se ve como la grama artificial de hoy en día, se veía artificial de verdad. Entonces, obviamente, las tonalidades, cuando uno arreglaba la grama, veía rojito la piel de la persona. Y si uno ponía el color carne de las personas, la grama se veía de un color extraño. Entonces, hoy en día esas cosas no ocurren, pero sí, la tecnología de las imágenes ha cambiado un poco. Pero volviendo a nuestro problema de los routers, todo tiene que ver con velocidad hoy en día. Entonces, nosotros, o sea, el sistema de Internet funciona que yo simplemente le pregunto, si yo no tengo, el router no tiene conectado a él lo que estoy buscando, él es el que se encarga de negociarlo con el siguiente router y así sucesivamente. ¿Ok? O sea, es así como funciona. Ajá, Solange. No sé si a lo mejor me fui y no era lo que quería preguntar y tampoco quedó muy claro, pero es que en realidad es un problema o sea, yo siempre apunto al siguiente salto. Entonces, si el router 1 no sabe dónde está,
va al router del operador. El operador puede que si está conectado bien, pero si no está conectado, él tiene... ¿Por qué? Él tenía un pelito metido en el ojo ayer. Déjame salir de clase. Por lo menos mutea el micrófono. Entonces así funciona la comunicación. Yo hago el camino, el TCP, que es lo que hace el protocolo TCP. El TCP yo voy de un router al router gateway, que sigue. Y yo hago, entonces ahí ya tengo un tramo del abierto. El gateway me apunta a otro. Y así, no sé, en 4 o 5 routers yo llego, TCP me hace un camino, o sea, entre todos los routers, y simplemente yo, una vez que me avisan, el camino está listo, yo me lanzo. ¿Okay? Porque por eso es que se utiliza la ventana deslizante, porque yo no sé ese camino por dónde va, no sé si ese sitio, hay unos routers que son más rápidos que otros, entonces los que son más rápidos me mandan más rápido que los que son más lentos. Eso pasa. Entonces, puede ser que en algún sitio haya congestión. Si hay congestión, puede ser que empiecen a descartar mis paquetes. O sea, todo eso ocurre mientras nosotros navegamos. Voy a volver al Ya va, profe, ya va. Una cosa, tipo, ¿ah? Vuelvo a este. Ok. Ajá. Es que la duda que tengo ahorita es que por lo menos, si yo tengo, este router 1 y se supone que internet tiene su routercito allí, pues. Sí, ese gateway que yo estoy poniendo en teoría sería como que la dirección a la que estoy entrando al router, ¿verdad? Bueno, el gateway tiene su dirección pública y es equivalente a lo mismo que dice aquí. Él tiene varias entradas y varias salidas. ¿Okay? Solo digamos que él a lo mejor no tiene host, sino que este señor está conectado a otros routers que pertenecen al operador. O sea, ¿el operador qué hace? Él simplemente enruta los tráficos dependiendo de a dónde quieras ir tú o qué es lo que tú necesitas. Entonces, ok, profe, pero esa dirección de ese enlace que va, perdón, la dirección esa que va del router 1 al router de internet. ¿Esa dirección cuál es? Esta dirección, el operador. Esa sería la del gateway. Exacto. Este router que está aquí sería tu gateway. Y esta IP que está aquí, el de esta, es la IP de gateway tuya. Sí, exacto. ¿Yo puedo compartir ese gateway entre otras personas? Sí, depende cómo sea mi conexión a la red. Yo puedo tener un gateway compartido entre varios. Ok. O sea, de repente aquí hay un switch, entonces en el switch conecto varios routers y de ahí voy al router que envía. Por ejemplo. Profe, y si yo quisiera hacer lo menos, o sea, poner como que la comunicación de internet hacia el router 1, ¿qué pondría en ¿cómo se llama? Aquí tienes que hacer una tabla, aquí en tu en el router de internet. Aquí, ¿qué ocurre? Aquí vas a tener una IP pública y aquí va a tener una IP pública también. Entonces, simplemente, si las IP públicas, si él llega un paquete cuya IP pública es esta, entonces simplemente toma ese paquete y se lo manda. Eso es todo. Eso es justamente lo que falta del problema 1. Es cómo hace el router cuando recibe un paquete. ¿Okay? Voy a salir de y voy a volver a la otra. Profe, ya hay una última duda, perdón. Y hubiese estado, o sea, está mal si yo le pongo como que a la parte pública. No, bueno, nada, olvídalo, no importa. Es que la parte pública tiene direcciones públicas. La parte privada tiene direcciones privadas. Sí, pero era una... La conversión entre cuando tienes privadas para conectarte con las públicas es usando un protocolo que se llama NAT. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos una tabla que corresponde supongo que al caso 1.
que acuérdense de este problema que era con el que empezamos, dice que yo hice la red original antes de subdividirla. Entonces, estas son las direcciones que yo tenía. Esto es la tabla del router que está en Caracas Centro. Entonces, me colocan las 4 sedes. ¿Ok? Fíjense que aquí no están los enlaces, lo cual está bien. Entonces me dice, si es 192.168.0.0 con esta máscara, no hay gateway. Es decir, es para mí ese paquete. Por lo tanto, M0 debe ser la interfaz a la que yo conecto mi host. ¿Ok? M0 es la interfaz donde está la dirección de red a la cual se conecta uno cuando sale o entra de la red de Caracas Centro. La 192.168.5.0 con esta dirección tiene un gateway que es esta dirección IP, ¿okay? Que es el siguiente salto saliendo por M1. Si es la 2.0, aplicando esta máscara, también tiene el mismo gateway. Es decir, esta persona lo que hizo fue simplemente para darle más confiabilidad a la red, lo que hizo fue un anillo. ¿Okay? Es decir, yo voy a mandar, si soy en Caracas Centro, lo mando a sureste, si es sureste lo mando a Puerto Ordaz, si no lo mando a Maracaibo, y de Maracaibo lo mando a centro. ¿Okay? Entonces los paquetes van siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Ahora, ¿qué ocurre? O sea, me dice que esta tabla es de Caracas Centro. Eso está bien para lo que sería interno. Pero ¿qué pasa si yo voy ahora y coloco www.ucap.edu.be? Ustedes saben que cuando yo hago eso, hay un protocolo de capa de aplicación que se llama DNS que convierte esas letras en una dirección IP. Supongamos que nuestra red tiene ese protocolo en algún sitio. El router lo tiene. Generalmente es un servidor, pero bueno, supongamos que el router lo tiene. Entonces, el router dice, no, esa dirección es la 200.15.138.25. Ajá. Entonces, este señor llega y dice, vamos a ver, ese es el paquete que voy a mandar. Mi paquete es 200.12.128.5 con una máscara. O sea, ese paquete aplica esta máscara y revisa. ¿Es esta? No. Entonces, sigue con la siguiente. Es el 215.128.5. Aplico esta máscara. ¿Me da 192.168.50? No. Viene otra vez, le aplica esta máscara al paquete. ¿Es esta dirección? No. ¿Le aplica esto? No. Entonces, ajá, termina. ¿Qué hace ahora? Fíjense, terminó de probar las 4 direcciones que son las de la sede y no es ninguna. Entonces, ¿qué hace? Entonces, a esa tabla le falta una línea. ¿Qué línea le falta? Le falta el default. El default es, si no es ninguno de lo que está arriba, entonces, ¿qué voy a hacer con ese paquete? Entonces, deberíamos haber puesto ahí una línea que falta, que es la dirección 0.0.0.0, es decir, 4 ceros, con máscara 0.0.0.0, que es cualquier máscara también, es decir, cualquier máscara con cualquier dirección que no sea la de arriba, me la vas a mandar, visto que todo lo mandaba a la 10.001 M1, debería decir 10.001 M1. ¿Por qué? Porque entonces esos paquetes deberían llegar al router que dice Caracas Sureste y ahí debería resolverse el problema. Esta tabla Profe, tengo otra pregunta. Entonces, esta que está aquí, digamos que resuelve el problema. Lo que pasa es que la anterior no, esta sí. Porque fíjense que en esta tiene las mismas direcciones, pone la dirección de Caracas Sureste sin gateway. Esto está bien hasta aquí y aquí también. Es decir, este router está bien configurado. El que está mal es este. ¿Por qué? Porque este de arriba debería haber tenido una línea con el default, pero el gateway el mismo que tenía. De manera que si yo mando, voy a navegar con alguna dirección que no es ninguna de estas que está arriba, ese paquete va a viajar al siguiente router. Y es en donde se va a definir qué va a hacer con él. Si no es ninguna de las direcciones internas que las está mandando en el anillo, entonces quiere decir que va para afuera. Entonces aquí le puso una dirección de gateway, que es el gateway externo, y eso está bien. Ajá.
¿Cuál es tu pregunta? Profe, ahí si tú pones la dirección esta, la 0.0.0.0, y lo mandas al router al Caracas Sureste, ahí no estarías permitiendo como que te conectes con internet. O sea, Claro. porque el punto es que, ajá, pero la era que nada más las de Caracas Sureste y Puerto Ordaz se podían conectar a internet. Pero si yo de Caracas Centro mando algo que es para internet, a la de Sureste sí lo va a dejar pasar. Pero es que Entonces, ¿cómo hago para que no lo deje pasar? eso es un problema de acceso. Nosotros no estamos trabajando los problemas de acceso, los protocolos de acceso. Estamos trabajando los protocolos de enrutamiento. Y nosotros, para nuestro efecto, si yo voy a poner algo, simplemente creo alguna subred o te pongo algún equipo que te bloquee y te impida navegar. Pero no lo voy a hacer, o sea, no lo voy a hacer en el router. El router tiene demasiado trabajo. O sea, yo necesito darle velocidad y agilidad al router. Entonces, el router, la línea default, siempre hay que ponerla. Siempre. Tú quieres evitar que una máquina acceda a internet, entonces tienes que poner algún otro equipo antes para que no llegue al router. Ok. ¿Ok? O sea, no, el problema no era no poner la dirección default. Es más, hubo gente que le puso default 0.0.0.0 en el gateway. En el gateway no, el gateway siempre es una dirección o privada o pública, porque el gateway es el siguiente salto, la dirección del siguiente salto. Y la interfase es de mi router por dónde va a salir. O sea, trabajamos en la tabla dos cosas. Una, ¿cuál es el siguiente salto? ¿Cuál es la siguiente IP a la que yo le voy a mandar este paquete? Y la segunda, y por mi equipo, ¿por qué interfase la voy a sacar? La 1, la 2, la 3, la 4. No le voy a poner la IP de la interfase, sino les digo simplemente por cuál de las interfaces físicas lo voy a sacar. ¿Ok? Pero siempre hay que ponerlo. Ok, profe, gracias. ¿Ok? Creo que más abajo. Aquí, ¿cómo sería este esquema? Entonces, ¿qué pasa con la subdivisión de Maracaibo? Bueno, es cierto que esto está bien, pero podríamos habernos fijado en algo. Nosotros teníamos que, si ustedes se fijan, la tabla original, nosotros cuando hicimos Maracaibo, la tabla original teníamos estas tablas. O sea, fíjense que tiene 4.0, tiene Maracaibo, tiene el anillo, muy cómodo. Ajá. Pero ahora que lo dividí en 7 más, pues bueno, yo mandé las 7 divisiones. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. Si yo les digo que Caracas Centro se tiene que enterar, bueno, se tiene que enterar porque le añadimos direcciones IP de las 5 algo, pero yo usé el mismo rango que tenía antes, solo que la máscara era distinta. ¿Ok? ¿Qué diferencia hay entre el rango tal como está en estas 4? Fíjense, aquí están 4 subredes que, de acuerdo a como vimos hace un rato, es la segmentación para la ampliación de Maracaibo. Y eso contra la tabla que había inicialmente, había una sola línea, mientras que en la de ahora hay 4. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ustedes dirán, bueno, la máscara, porque la cantidad de direcciones es igual. Entonces, les voy a plantear ahora el siguiente problema. ¿Qué ocurría si yo le digo, bueno, yo voy a dejar Caracas Centro así con el 4.0, con esta dirección así como está, que es la original? Y simplemente lo que voy a hacer es que la tabla de Maracaibo la dejo así, modificada. ¿Ok? Por supuesto, a la tabla de Caracas tengo que añadirle los rangos 5 estos que están aquí, porque esos dos son nuevos. Pues. Y aquí hay un rango 6. O sea, estos 3 rangos que son nuevos, tengo que añadírselo a Caracas. Pero supongamos que yo dejo el 4.0 barra 24 que había originalmente. ¿Qué cambiaría? No cambiaría nada, porque en realidad la 4.0 barra 24 es una dirección que agrupa a todas las subredes de Maracaibo. Entonces, el paquete vendría llegando a Maracaibo
¿Y qué va a pasar en Maracaibo? Ah, resulta que en Maracaibo, ¿qué va a hacer cuando llegue un paquete que era para la 192.168.40? Ah, bueno, entonces el router empieza. Aplico la primera máscara. ¿Pertenece a esta subred? No. Aplico la segunda máscara. ¿Pertenece a esta subred? No. Aplico tercera máscara. ¿Pertenece a esta subred? Sí. Ah, entonces sale por M2 y entrega. Entonces fíjense que yo puedo trabajar como con una dirección de agrupación. Es decir, sí, yo tengo asignadas las direcciones todas, pero esta dirección agrupa a todas las subredes de la 4.0 porque yo partí de ahí. Entonces, en mis tablas de enrutamiento originales, en realidad, lo único que tengo que añadir son los rangos nuevos. O sea, ¿está mal esto de ponerlo así? No, no está mal, pero tuvo que escribir 7 veces los mismos rangos y añadirle los gateway y para efectos del router, ustedes van a decir, bueno, profe, pero eso desde el punto de vista académico está bien y desde el punto de vista del router también está bien, pero también es verdad que para el router es más fastidioso tener que probar todas las subredes, por ejemplo, de las que tienen un 4, son 4 pruebas. Por supuesto, cuando encuentre la primera, él sale. Pero si tiene que llegar hasta la 192, hasta la que está en el rango de 192.168.492, pues bueno, eventualmente tiene que hacer 4 pruebas. Eso puede ser, a lo mejor usted va a decir, bueno, profe, son unos cuantos milisegundos. Sí, pero si yo lo hago con un solo rango, son 4 milisegundos por 3 que me ahorro de tiempo. ¿Ok? Entonces, fíjense que eso ayuda también a la velocidad del router. Por supuesto, los rangos nuevos, que serían estos 3 que están aquí, hay que ponerlos. Y nuevamente, aquí falta la línea de default. ¿Ok? O sea, si yo no quiero que navegue, pues bueno, simplemente tengo que usar algún otro mecanismo para bloquear ese tráfico antes de llegar. O sea, antes de que llegue el router. ¿Okay? ¿Hay mecanismos? Sí, sí los hay. Sí los hay. Inclusive, un mecanismo podría ser poner dos routers o poner 2 entradas distintas, donde una sí tiene acceso al internet y otra no. Otra simplemente si llega se lo mando interno o lo dejo dando vueltas aunque eso también me congestionaría la red, ¿no? Pero no, debería bloquearlo. Ajá, Solange. Profe, y ahí cuando se hace la subdivisión de Maracaibo, ¿todos van a salir por la misma interfase? ¿O hay que hacer tipo 7, una para cada una? Hay que hacer una para cada una. O sea, déjame ver si está el dibujito por aquí arriba. La persona que hizo supuso que el router tenía 7 salidas, 8, 9. Tiene 9 salidas, 9 interfaces tiene este router. Fíjate, tiene una que va para Caracas Centro, una que va para Puerto Ordaz y 7 que son internas. Ok, o sea que... claro, pero si entonces, pero si lo resumes después, ¿por qué salida dirías que sale? ¿Por qué interfase? Ah, bueno, depende, o sea, a ver, si la persona que lo hizo que esto es un anillo, entonces simplemente lo que va a salir siempre todo por aquí. O sea, da vuelta. Si yo quiero mandar desde Maracaibo a Puerto Ordaz un mensaje, no lo puedo mandar directo. O sea, en nuestra lógica pues, de estática, sino que lo mando vía Caracas. O sea, mejor dicho, o sea, fíjate que en este dibujo tiene Maracaibo con Puerto Ordaz conectado. Pero no sería así la red. La red, si estamos suponiendo que se mueve en sentido horario, pues simplemente yo de Maracaibo mando a Caracas Centro a Sureste, Sureste a Puerto Ordaz, y si hay respuesta de Puerto Ordaz a Maracaibo. O sea, no, claro, las respuestas de Puerto Ordaz son más rápidas que los envíos de Maracaibo a Puerto Ordaz. Pero cuando yo haga el router de Maracaibo, o sea, ahí tendría que ponerlas todas, juro, ¿no? Sí, claro, así como están. Sí están. Sí están todas. Sí, mira, están todas. Aquí están. Ah, es que como estaba diciendo que las podemos resumir. Ajá, Y, exacto, así. fíjate, no tienen gateway porque eso significa que no está conectado. Eso significa que está Directamente ahí. conectado al router y te dice cuál es la interfaz física por la que debes sacar ese paquete. Entonces, Sí, me ahora di sí. cuenta que un paquete es de la forma 192.168.5.192 que pertenece a esta subred,
pues lo sacará por M5. Si es uno de las 192.168.60, lo sacará por M6. ¿Ok? Y así. Si no es ninguna de estas, pues le falta la red default, debería mandárselo al siguiente, al siguiente router de la red, que sería el de Caracas, Caracas Centro. Entonces verías 0.0.0.0, máscara 0.0.0.0, el gateway sería el gateway que tiene de Maracaibo con Caracas, 10.0.0.13 y M7. ¿Okay? O sea, y eso definiría que cualquier paquete que no sea igual a esto, pues va vía Caracas. En algún momento encontrará el internet y en el internet sale. De hecho, ninguno me ha preguntado, entonces si eso es así, nosotros estas tablas de enrutamiento podríamos simplificarlas todavía más. ¿Por qué? Porque yo simplemente pongo 192.168.4.0 con su máscara, está conectado a mí, lo envío. Y entonces aquí pongo 0.0.0.0, 0.0.0.0, 10.0.013, M1 y listo. Es decir, si este paquete es para mí, lo meto dentro. Si no, se lo mando al que viene. Y quedando en línea. Es decir, inclusive este que está aquí, pues sería mucho más sencillo. Serían dos líneas. ¿Ok? Y estas aquí abajo, a su vez, pues también podríamos simplificarlos también de esa forma. Es decir, yo identifico el rango que es mío y todo lo demás que vaya por la red. Y entonces el que quedaría más complejo sería el rango de Maracaibo, porque el de Maracaibo sería así, y lo demás aquí vendría 0.0.0. Fíjense que simplemente lo que sea de él lo saca por las interfaces, y lo que no sea para él, pues lo pone por el default y los manda al siguiente. También se simplificaría muchísimo. ¿Lo ven? O sea, esa simplificación, reducción de la tabla, significa que el router en el reenvío tiene menos cosas que analizar, trabaja menos y por lo tanto es más rápido. Si nosotros tuviéramos que ponerle todas las direcciones a todos los routers, pero no les puedo decir, o sea, los pobres no se darían abasto. Y fíjense que el internet se maneja en función de el siguiente salto. Lo que ocurre es que a medida que los routers son inteligentes, eso van a verlo un poco más en Telemática 2, y entonces él recuerda por dónde mandó determinados rangos, entonces pudiera ser que no esté en su tabla, pero bueno, a lo mejor él podría reenviar, dependiendo del protocolo dinámico que esté utilizando, pues bueno, él puede aprender por dónde van las rutas y enviar por un... O sea, el proceso de envío puede ser inteligente. Entonces, yo no le tengo que poner todo, sino que él aprende en función del tráfico. ¿Pregunta? Fíjense que nosotros lo que hacemos, recuerden que el orden en la tabla sí importa. El router empieza por el primero de la tabla, primero le aplica el paquete que llegue, aplica la máscara y verifica el destino, la dirección. Si es, ejecuta gateway y M0 y interfase. Si no es, sigue a la siguiente línea. Aplica al paquete, le aplica la máscara, define revisa si es la dirección de destino. Si no lo es, le vuelve a aplicar la máscara, dirección de destino, y así, por supuesto, no pierde la dirección inicial. Así hasta que identifica qué tiene que hacer con la máscara, con el salto. Es decir, si yo tengo un destino que es el más deseado, es decir, yo tengo, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos aquí, el que estamos utilizando, yo tengo la gente de Maracaibo que le escribe a Caracas Centro todo el tiempo, pues entonces lo lógico sería que la primera línea de Maracaibo, pues no sea Maracaibo, sino sea Caracas Centro. ¿Por qué? Porque entonces el router
en lo que identifica que eso es para Caracas Centro, ya lo está mandando. Si él tiene que hacer todo esto, y fíjense que en esta línea lo pusieron de último, en esta tabla que está aquí, está puesto de último. Quiere decir que el router, para enviar a Caracas Centro, que es el siguiente salto, tiene que hacer todas estas pruebas. Entonces, eso es un retardo. O sea, no vayan a pensar ustedes que el router es instantáneo. Él tarda un tiempito, o sea, entre que va probando el paquete, verifica, verifica, por fin, sí, esté. Entonces, si el grueso de mi tráfico va contra Caracas Centro, lo lógico es que la primera sea la primera prueba sea la que él encuentre siempre. De manera de que ya no siga probando. Si no es, bueno, entonces, ok, ya veo cuál es el orden en el que quiero seguir. ¿Pregunta? ¿Quedó un poco más claro? Sí, profe. Es importante que entiendan que lo que hace la tabla de enrutamiento y cómo lo hace. ¿Okay? Porque eso es importante. O sea, eso es de las cosas que ustedes tienen que aprender en esta materia. O sea, no es difícil, pero tienen que hacerlo. Saben hacer a sus redes, lo que les falta es interpretar y, bueno, algunos detalles. Recuerden que las direcciones privadas nunca se pueden enviar sobre el Internet. O sea, siempre existe el protocolo NAT que transforma. Y, por supuesto, eso cuando estamos hablando en IP versión 4. Cuando hablamos en IP versión 6, ya se supone que no hay como tal una dirección privada y una dirección pública, sino la nomenclatura es distinta. ¿Ok? Entonces, pero bueno, eso no lo vamos por ahora no lo vamos a tratar. Me interesa fijar los conceptos de IP versión 4 y después hacemos lo de versión 6. El corte, bueno, espero que más tardar entre jueves y viernes debe estar listo. Para que todo el mundo esté tranquilo. Para el parcial lo hacemos el lunes. El día viernes vamos a ver seguridad en telecomunicaciones. No es mucho, por eso se puede hacer una sesión sin problema. Y porque no es seguridad informática, es la seguridad que tiene que ver con las telecomunicaciones. Y eso tiene que ver con el uso de un protocolo que es el protocolo IP seguro. Entonces, no es mucho más que eso. Sí vamos a hablar de algunos detalles, pero no es nada así muy complicado. Profe, una pregunta. ¿La estructura del parcial sería la misma que la vez pasada? Probablemente sí. Okay. Yo prefiero para el último parcial, suelo hacer ejercicio. Le vamos a poner una hora, va a ser o sea, va a estar el encabezado. Ustedes no tienen que estar conectados, bajan el encabezado y después reenvían en el tiempo que se pide. Así es como va a ser el parcial. Las veces que yo lo suelo hacer, nunca lo hago en horario de clase, pues, si eso es lo que quieres saber. Sino generalmente lo pongo de una hora para que lo hagan al final de la tarde. Y lo entreguen. Son como 4 horas para que lo puedan hacer con calma. Profe, y para el parcial, o sea, en cuanto a los ejercicios, ¿sería un problema de enrutamiento y qué otro tipo de problemas? Bueno, las aplicaciones de las capas, conseguir los valores de... O sea, si yo te doy un paquete en hexadecimal y te digo, mira, este es un paquete de la capa 3. ¿Dónde está? Dime cuál es el puerto del paquete. Dime si tiene opciones. Dime qué versión de IP tiene. Eso es lo que se suele preguntar. Es interesante. Es divertido. Profe, y el video que está en YouTube de IPv6 también va. Que es como una De charla, IPv6 ¿no? no les voy a preguntar nada.
Ok. IPv6, yo les vuelvo a hablar de IPv6, va a ser en Tele4 si toquen conmigo. Ok. Pero si no, o sea, es importante que lo vean. Si no quieren ver para el parcial, no lo vean para el parcial, pero véanlo, aunque sea en un momento de ocio que tengan cuando termine el semestre, porque sí es importante que tengan el conocimiento. O sea, no que sepan, no, pero que hayan oído alguna vez del tema. Sé que vamos para allá porque es obligatorio. Lo que ocurre con IPv6 es que es un cambio radical con lo que venimos haciendo con IP versión 4. Entonces, hay que cambiar todos los equipos si quisiéramos pasar todo IPv6. Eso de un solo golpe no va a pasar. Se está haciendo progresivo. Entonces, el día que exista, yo no sé si ver ese día, pero ustedes seguro que sí, ustedes van a ver que el IPv6 esté implementado completamente, pues entonces en ese momento todos los equipos tendrán que trabajar en IPv6. Entonces, bueno, no podemos dejar IPv6 por fuera. Entonces léanlo, por lo menos, aunque sea como, o vean esa película como si fuera en ese video, un rato de ocio, pero con mentalidad de que, bueno, para estar enterado de cómo funciona el tema, qué es lo que hay, un poco cómo funciona. Creo que en ese video hay también unos ejemplos, de cómo se hace para navegar y cómo se ve. No, ahorita no, porque no tiene sentido, pero sí en el intersemestral, si tienen tiempo, bueno, háganlo. O sea, es importante. Es importante. Ok, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? O sea, la idea es hacer, o sea, ¿los ejercicios son todos parecidos? Sí, son todos parecidos. Ustedes saben segmentar, lo que tienen que estar claros es cómo se hacen las tablas de enrutamiento. Lo demás, hemos hecho ejercicios, para la casa ustedes los han hecho, los que han hecho sus ejercicios, bueno, no van a ver nada extraño en el segundo parcial. Van a encontrar que el equipo va a decir, oye, esto es lo mismo que hicimos, sí. ¿Van a ver fragmentación? Sí. Yo diría que es todo lo que nos falta. Y algunas preguntas teóricas. Pero probablemente van a ser 2 o 3 ejercicios. No muy rápido de hacer, pero sí sencillo. Sencillo no es fácil, por si acaso. Pero el que sabe, le va a parecer fácil. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Y recuerden, acceso, lo podrían ustedes manejar también, pero tienen que trabajarlo de otra forma, el acceso a internet. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces lo dejamos aquí. Chao, profe, hasta el viernes. Nos vemos el viernes. Chao, profe. Chao, profe.